chicos, ¿qué tal están? ¿Me escuchan? Espero que sí, por favor. Me comentan por allí que la transmisión me tocó hacerla de manera acelerada porque tenía esto en teoría comenzaba dentro de un ratico, ¿no? En teoría. Sea como fuese, espero que la estén pasando bien. Ya está por iniciar el segundo día del clasificatorio americano. Recuerden que el primero pues fue ayer. Estuvimos viendo allí nuestros chicos latinoamericanos, de los cuales el primer clasificado asegurado es el buen Don Mati24mayo, que también nos va a estar acompañando el día de hoy. Cualquier duda que tengan sobre lo que vamos a ver a continuación, abajo en la descripción tienen la transmisión original que vamos a estar viendo y el bracket, ¿de acuerdo? Para que le lleven seguimiento a cuáles van a ser los siguientes enfrentamientos. Sley, necesito el código de cualquiera de los que están jugando. También lo van a tener en la descripción. Ahí tienen todos los enlaces de este mismo directo. ¿Qué más hacía comentar? Que esto está por... Que esto ya comenzó, el director ya comenzó. El único latino que nos queda, si no me equivoco, es el buen J o Tica. Es el único que nos queda. Ya el resto creo que ya está eliminado. Rojo también. Nos quedaba Jotica, que está en el loser bracket. Por ende, tiene que ganar sí o sí para avanzar. El siguiente enfrentamiento de él es en contra de, si no me equivoco, Majin Bay, que va a estar bueno. Majin Bay, uno de los creadores de la página, uno de los co-creadores de la página de Master en Runeterra y también creador de contenido, así que esto va a estar interesante. Y poco más. Ya comenzó la transmisión. Antes de leerlo y toda esa chingadera, te recuerden que no hay delay. Vamos a pasar a saludar al buen Mati, que debe estar por acá. Déjame, me desmuteo acá. Mati, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escucháis tú? Perfecto. Ahora sí, estamos en directo. Todo rico. En directo. Todo rico. Vamos a poner la transmisión de Gian Slayer. Ya la están viendo acá. ¿Cómo estás, Mati? Jota, papá. Estoy feliz con cómo vamos a estar. Sí, claro. Para que no lo sepa o de repente está por ahí perdido, Mati es el primer clasificado de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Bueno, el único realmente para este mundial. Así que nos va a dar de repente una opinión mucho más crítica sobre las partidas, qué funciona, qué no funciona con los mazos y toda esa chingadera. Lofi, ¿cómo estás, papito? Miguel, papito Rips, bienvenidos todos. Y nada, ¿qué estás diciendo, Mati, Jotica? ¿Cómo? No te entendí que me preguntaste. No, ¿qué estabas diciendo de Jotica? Que vamos por Jota, pues hay que apoyarlo. Que Jota puede pasar. Sí, J todavía tiene chance. Vamos a subir acá el volumen. Y perfecto. Hay que ganar 2 nomás. Tiene que ganarle a Majin Bay. Y al que salga entre The Cupsime y Gran Parroche. Ok, este es el bracket, chicos. Acá está la de Jotica contra Majin Bay. No sabemos si la van a transmitir. Ojalá y sí. No sabemos. Bueno, Majin Bay es bastante conocido en Norteamérica. O sea, yo diría que seguramente la transmiten. Y si gana J, tendrá que jugar en contra del ganador entre Gran Parroche y de Cupismine. Que fue Cupismine, fue el que se farmeó ayer a Papito Rogio. Así que otro de los argentinos que estaban clasificados. Bueno. A ver. ¿Estás viendo la transmisión, no? O sea, la de ellos. Sí, la estoy viendo. Ok. Estos mazos que son los de... Porque seguramente están mostrando los mazos de alguna de las partidas que vamos a ver. Pero por lo que me acuerdo, Jinbei no envió esos mazos. ¿Quién? Creo que no van a transmitir la de Majin Buu. Esos mazos no los envió Majin Buu. Ya. Otros tipos de mazos. Tal vez me están mostrando los mazos de los clasificados. Esa es la versión de Watami. Watami se envió un mazo parecido. ¿Quiénes son los que están clasificados de América? ¿Solo tú y Watami? Yo, Watamix, Donut. Ok.
Perdón, el otro. Está bien, está bien. Ay, Dios mío, sí, estoy apurado porque no sabía. En teoría esta transmisión empezaba de una hora, dentro de una hora, pero bueno, se la adelantaron. ¿Cuánto tardará esto? Porque son pocas partidas, ¿no? Me imagino que 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Horas máximo. Sí, porque no son muchas partidas. 2 rondas literalmente. Ujú. ¿Cómo estás, Gogo? Yeah, I mean, if we look at this list, what it's missing from the Diana variant is a couple of copies of like Doom Beast and Unto Dusk, but like you mentioned, it's a little bit lighter on the Nightfall. Hoy se come, vamos a ver, más la paseotica. Sería chido tener por lo menos 2 allí que calentar. ¿Cuánto falta para el mundial como tal? 2 semanas, ¿no? Juega el 8. Sí, 2 semanas. La fase de grupo. El 10 se juega el top 8. Sí, poquito más de 2 semanas. O sea, que es probable que ya te toque probar las cartas. O sea, en breve Yo creo te que- llega un correo o algo así. En breve deberían mandarme un correo y ahí me dan una cuenta a mí y otra cuenta que la doy con quien voy a testear. ¿Ya sabes con quién vas a testear? ¿No tienes idea? Sí, ya tengo con quién voy a testear. Ah, Con perfecto. un amigo que me ayudó a armar la lineup para el mundial. Ah, Charlie, por casualidad. No, chinos. Ah, chinos. Sí, sé quién es. Sí. Les voy a testear. Las nuevas cartas salen. Bueno, la expansión sale creo que el 7 de diciembre, pero deberían empezar a revelar cartas en teoría como dentro de una semana aproximadamente, un poquito antes, un poquito después. Por ende, imagino yo que un poco antes, tipo que en 4 días ya te está llegando un correo por allí de San Riot. En teoría íbamos a tener 2 semanas para testear antes. Sí, por eso, capaz ya- más pasado mañana te llega. Quién sabe. Para que tenga chance ahí de probar las cositas. Ah, vea que hoy es el Mundial de Qatar. ¿No ves fútbol, Mati? Me gusta alentar al Real Madrid. O, la Champions me gusta ver. Ok. El Mundial. Ya. Como los torneos importantes. Ay, mío. Ya saben, gente, el bracket lo tienen en la descripción. Los mazos también están en la descripción. Todo está abajo. Parroy envió Malphite. Malphite Talía. Pero no hizo nada. Yo vi la de Malphite. No hizo ni verga. No hizo nada, la verdad. Me dio risa. Como su mazo icónico. Sí, le encanta Malphite. ¿Cuál ha sido el mazo más rarito que haya clasificado? El mío. Magouhar. Bueno, es verdad, el tuyo, es verdad. Es verdad, era el único que llevaba Karma Gouhar. Es cierto. Recuerdo que en el stream estaban poniendo in Words, Sperma, Giga Chat. Sí. Karma Gouhar. Hay que tener bolas para llevar esa mierda. No porque no sirva, pero yo no tengo. Yo voy a decir troleo. Definitivamente. Poki Karma. Coño, las partidas J estuvieron muy buenas. De verdad que las sufrí. La de Rex fue la que más me gustó. Sí, Yo no robé el Tag Baúl. No robé el Tag Baúl en toda la partida. sí, estábamos hablando de eso. Coño, si no lo robas, esto no la gana. Tenías Tenías a el Rex, combo ¿verdad? de- Tenías a Rex desde el comienzo. Tenía a Rex desde turno 4. Me acuerdo cuando. Lo más épico fue cuando le pusiste ¿cómo se llama? El ojo de Nakaborus. El coste Venganza. 5. Y se vio obligado a gastar venganza. Eso fue demasiado bueno. Pero yo no sé por qué lo hizo. Yo no iba a gastar Rex ahí. Estaba Rex ahí, tal vez perdí el partido. Sí, pero me imagino que J sabía que, a ver, si tirabas que si ese Rex y en otra ronda tirabas otro Rex, ya valía verga, ¿me entiendes? Y se iba a comer demasiado daño. Entiendo que quizás tenía miedo, pues, sí, porque si iba a comer, coño, sabroso, pues iba a quedar nada, 8, 7 iba a quedar.
Estaba esperando, yo sabía que si robaba el hito ganaba. Esperando a robarlo. Ganaba. Estaba el partido. Sí, cuando vi que empezaste a robar la otra vez, lanzaste allí el de Noxus, el coste 4, luego el ojo, dije, no, ya se recuperó porque J no le queda nada en la mano. Primera partida me destruyó los dos hitos. Los dos hitos, J. Uy, no me lo podía creer. ¿La primera cuál fue? O sea, que llevaba J la primera. Fin y llevé el de Noxus. Sí, pasa el primero lo bajaste como muy rápido, ¿no? Yo recuerdo ese. Recuerdo pensar, coño, si bajó el primero tan... O sea, lo bajaste y tenías como 7 cargas. Yo dije, coño, si lo bajó tan rápido es porque tiene otro en la mano, seguramente. Los dos, po. Entonces hice mulligan, me quedé uno, apareció el otro. Y no, lo bajé porque tenía el otro en la mano. Claro, Me preocupaba. Sí. Cuando me tiró la segunda réplica, yo dije, ya perdí. Sí, me acuerdo de eso. Esta fue rapidito. No me rendía porque yo sé que J juega lento y dije, ya de última juego al tiempo. La partida se alargó lo suficiente. Estaban creo que 2 minutos y se acababa el... Sí. Ya está en el lobby Majin Bay. Sí, en teoría. Recuerden que hay un delay de 15 minutos, no en nuestra transmisión, sino en la original, así que va a estar, hay que esperar pues. ¿Qué más por allí? ¿Qué tal? Kiva, Oar, García, Francisco. J sigue en Twitch. Por ahí ha dicho que piensa volver, pero hasta donde yo sé ya lleva meses que no vuelve a Twitch. Hace un rarito con Malphite, sí, perdió. El clip de la venganza al tentáculo, sí, tremendo clip. Tremendo. Mira, comenzó. ¿Qué es esto? Estamos viendo... A ver. Varus. Porque quiero ver los nombres, coño, tu madre. De Cupismai, coño, no mostraron la de J. Cupismai contra Gramparrolli. Gramparrolli llevando Varus. Varus Pantheon. No, Varus. ¿Qué es esta mierda? Varus Sivir. Varus Ashkan, ¿no? Bueno, pero tiene. Bueno, Varus Action Sivir, me imagino. Porque tiene la Sivir en la mano. Son 3 Ashkan, 2 Sivir y un Varus. Ah, es un Varus. Creo. O siempre lo robáis. Es verdad, eventualmente siempre lo robas. Contra The Cubismine que lleva a Leona. Esto es Leona Aurelion Sol, ¿no? Me imagino, con Zoe. A ver. Cubismine es muy bueno. Los 4 season al topio 3, creo. Y en los 3 quedó top 4. Este deck se lo vi, creo que fue a... ¿Quién? Fue a... Hisokamorro, que lo vi en los Iranas llevando el Aurelion Sol y coño, le funcionó. A la verga. Aguanta. Bueno, contra control y midrange. En contra. Esta mierda, ponerle ese equipo a seguir me parece una asquerosidad. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Le pega muy rápido el hito. Sí. No recuerdo cuál partida fue que le pusieron desafío a... No me acuerdo quién fue el que la dio. Le pusieron la carta esta de Magic, le hicieron reward, que ahora da desafío. Le pusieron desafío Sivir y... olvídate. Sivir hacía lo que quería. Dos Sunburst. Bueno, aquí le quita el escudo y eventualmente es un burst y ya te la farmeas, ¿no? Roji has to care about this Zoe a lot more than Cup does, right? And that Desert Duel, you only get that one removal spell. How long do you... ¿Se lo león sol está meta o está mal? Posiblemente. O sea que tienes que aguantar todas las 10 rondas, pero no está fácil. O 7, o 8 según el dragón del eclipse. You know what I'm gonna say. This is the tried and true discussion we've always had of Twisted Fate. This is like, how long do you wait? Quisiera ver son los win rates de los mazos para ver cuál fue el que más funcionó. Porque todo el mundo llevó Red Wen y casi que todos los que avanzaron fueron con Red Wen.
Dice un 6-0 a Red One. No, yo sé, pues tu line no era para eso, ¿no? Por lo que vi. Sí, sí. Ya de tarjetear a Red One. Así Red One estaba fuerte. Esa la vi, la que te tiraron el Harron y te le metiste tremenda cajita. The attack token on the side of Cup is mine, so we're gonna get yet another trigger from Zoe hitting the Nexus. That is not good. That is a lot of card advantage already generated by Zoe here early on. I think that's gonna be a big problem for Grepper. ¿Cuántas copias llevas aquí de León Sol? ¿2? Some double stuns out here. If we're able to shut down some Son 3 Leonas, Faisal. that will Okay. allow Cup to set up that later game like we were talking about, right? We have that Ace-Hole. If we can keep this big board going into turn 7 and 8 and not have to use them as chump blockers. Coño, o sea que hay que estar pendiente en el bracket para saber si J pasa o no. Qué triste. Pero Majin está transmitiendo. No estoy ver esa partida. ¿De verdad? ¡Ah, sí! ¿Qué Majin? Ah, pero no me tienes que decir, Mati. Con 20 minutos de delay, entonces recién va a comenzar, yo creo. Ah, no, olvídate. Quito esta puta misión de mierda. Me quedo con la de Majin. Listo, ya estamos con Majin. Oh, and fan club president. Ok, Majin Bay contra J, chicos. Este debería ser el primer enfrentamiento. J repitiendo el mazo que vimos ayer contra Mati, el 4 LW, el famoso de Aphelios con Bacalibar. Y Majin Bay, ya el mismo, es Mirror, tal cual. Mirror de. Sí, Mirror. We'll make it work. We have to. ¿Cómo estás, Nathaniel? Get passed on. Venetia. Christian. Anyway, here's Bar. Viendo la mano de Majin, Radiant Guardian, que tiene más ventaja a KJ. Right? That is a card. Muchas cartas repetidas. No Sí. sé eso en el... I'm really gonna have to use Igual acá en el Mirror, coño, el que baje primero Bacalibar tiene. Bueno, primero, pero el que lo mantenga tiene cierta ventaja allí. a lot of discard outlets when we do draw. Que lo baje primero también tiene Right, I'm ventaja, talking like, porque Bueno, sí, es verdad. lo bajo, Zona Urchin, lo baja y yo le puedo destruir el suyo con la Telstone de Piltover y él no puede destruir el mío. Double cat Y los 3 de mana en red. Sí. Bueno, si aquí J no lo mató, es que claramente no lo tiene. O sea que ya vamos a dar por hecho que tiene cierta ventajita aquí Majin. Tiene catástrofe, pero exacto. Tiene 2 catástrofes, pero tiene un montón de cartas repetidas. Opponent's Seraphine is almost leveled, which is not great. We have Sunburst, which is great, but 3 copies of Seraphine. Lleva J en 12, no sé cómo coño la madre lo tiene en 12 ya. But again, our hand. Salió agro. Sí. Curvió bien. Pharaoh's Financier could get us some gas. Ah, déjeme quito la cámara, chicos, para que vean a Majin Bay, porque me di cuenta que no lo están viendo. Aquí está Majin. Ahí está. Shoot. Now the question is like, do we aftershock that or do we play for progress state? And I think we just shoot it immediately. Ok, ya apareció Bacalibar. Vale. Having the bar Y se lo farmea big Majin. deal. We can look for something with Esto está Financier. mal. Pero... Lo tenía. Like, I will be looking for anything that gives Fue el me top deck. value, right? Progress state. Exacto, eso iba a decir, pues si lo bajó en turno 7 es porque lo top deck ahorita. Evolution might be next. Si no lo No hice. fue el top Except, deck. like, No fue el top deck. Top deck. Glorious Evolution is Que that, se genera la I ignición don't have any y la carta gas. siguiente del top I have no deck. cards. I'm not Es going cuenta, anywhere. tiene una carta. Entonces no fue el top deck. ¿Y por qué no lo bajas en turno? ¿En curva? What else? Sputtering could be really Claro. good. Oh, rummage. It's really strong. O está ciclando esa mano que te cagas. Seraphine. That would have sucked. Okay. we blow La it única up. ventaja que vemos es que Majin no tiene ningún campeón en mano. So I can get Radiant Guardian down, right? Yeah. Y se viene Guardiana. I'll block with both. I don't want to take this much damage. That's a lot. And like this deck, the Seraphine version burns. J tiene que drought ganar a lot esta, more than chicos. the other one does. Obligatoriamente. Este y la Next siguiente. tech Anomaly, probably the pick, and we just wait for it to hit something insane. Eclectic Collection would have been really good, except I don't have any units. So we'll pass on that one. Unyielding Spirit, not very good. Mystic Lo, Shock, le salió kinda some stinkers here. el espíritu Take my indomable. token, gain a little bit of life. Yeah. Eat a unit, whatever. This is gonna go after a. This is gonna go after. Sunburst. Eso es Serafín o Pafelios. Apenas caiga. We really need to draw cards. Another bar would be pretty awesome. Zonai Urchin, Drum Solo, Fan Club President.
Está relajado Magic porque está hablando mucho. Yo estuviese cagado. O sea, me da risa porque comparándolo con Celo en el stream estaba súper serio. Ni hablaba el coño madre. Y acá está como grabando un video del Majin Bay. ¿Cuántas cargas? Brava Magic. Sí, seguramente. Felios would be nice. Sí. ¿Cuántas cargas llevará allí en el catástrofe? Porque no me ha jugado mucho. Va por la mitad, 10 de 20. Sí. Eran 10, yo creo. Va lento porque realmente para turno 9 ya está la deberías estar bajando. Tired of getting pinged every turn. Not that it really matters, but we need to be building towards our big cat. Oh, I already cast a Mystic Shot. There's Seraphine. Ahí está la Serafín. Okay. Expected. Esto es un burst y se viene ahorita mismo los 20.000 hechizos que va a crear. A ver, le costa 7. We hope nothing too crazy happens. Errol, puede ser que la salve, a ver. O sea, en teoría no, porque la va a silenciar con el Sunburst. Oof. O bueno, Puede sí, retirar. la puede retirar, es cierto, la puede retirar. Well, that's pretty much worst case scenario. Ah, bueno, lo que va a robar. That means we probably Uy, got- wait, segunda another Serafín Seraph. fuera. I mean, we're just gonna get Divino. outvalued at this point. Like, Y perdió la this needs primera. to flip into this needs to flip into like progress saves. Fatal. PJ solo And then juega there'll be a 2. bunch of cards. ¿Solo juega 2? Que sí. O sea, que son 3 Aphelios y una Zoe. Qué duro. We just cast this for free. O harto, pero perdí la Serafín. Yeah. I have Sí. a discard. Wasting the mana doesn't really matter, like, because I'm not casting anything. O sea, si Magic no tiene But, nada en esa mano. Seraphine's down. Sure. No tiene Wants to turn into something robo. that doesn't suck. Sí, le falta robo. Le están dando mucho desarrollo al personaje, sí, demasiado. Because our opponent probably is going to hit like second bar and stuff. For Demacia absolutely sucks. That is a horrible. Otro va a calibar, verga, pero este Magic no joda. It doesn't do anything for us. Just Aphelios too? La catástrofe de J debería estar lista, creo. Ahí la acaba de tirar. Um, Sí, se nota que J roba mucho mejor porque esto es lo que debería pasar. Turno 9 ya es catástrofe, 8 o 9. Y la de Magic creo que apenas va en 12, así que... Si no aparece nada, ya esto es... Ya esto es partida, ¿no? double big. Olvídate. Yeah. Buenísima. Buenísima. Unfortunate. Bueno, llévate las 2 Serafín. Doble catástrofe y a tomar por culo. Didn't do anything for a while. We had like Rapidito. start with our one drops and then we did like Ok, vamos para el Facilito el segundo match. tutorial. which was Sí, pretty cool. So facilito. we're just gonna have 2-0 Nora Veigar. Kane Vayne contra Norra Veigar ahora. Aquí el tema es que J, si no me equivoco, lleva Minimorph, Venganza. Kind of a poopy draw for us. O sea que Kane no, va a ser, no debería ser un problema. But Eventualmente. Me gustan los enfrentamientos que tiene J. maybe I need Sí. to Tiene draw malo. this day. I don't know. Acá I was hoping our draws would get us there. Okay, Nora Veigar. Matar a la We want Vayne, Vayne, o que no we la want robe. Kai, and I think Aegis is Quieto, actually really guardarlo good. para el arma de I think Caín. combat cook. Que I'm looking for like the elusive cultist. es necesario matarlo. Riposte is not the best, but it could be really good later in the game. Sí, es verdad. Como estás Like we want to apenas find baje. cultist, right? Aegis is really Tú good usas el arma de because Caín y it gets your stuff out of realmente range with inútil. kings. Este match es para J, ¿no? En teoría. Depende. Caín puede ser muy problemático y la tiene en mano. Second Vayne? Don't think so. I think I'll skip. None of those are cultists. Take 2. We don't want to see Catalyzer. That would be annoying. Wow, I cannot get rid of these combat cooks. We also can't deal with Nora. I've shipped like... Vale, apareció Norrita. Partida acá es buena porque genera un poquito de blockers allí para... It's Nora going. That sucks. I Para la can't mesa de deal with it in Magic. any shape or form. I have no single combats, no cataclysms. Este deck mete mucha presión. Te mata muy This is cool, rápido. except Te hace nothing's mucho. dying. Sí. Porra puede ayudar bastante a ganar el partido. I'm gonna jam. We want Vayne to level like as fast as physically possible. Even though like getting this kind of dinged and giving my opponent's portal is a bad idea. Man, I wish I had any way to deal with a unit. Like if our opponent plays Veigar next No turn, tiene we nada just Magic lose. en la mano para quitarse a la Norrita. Creo que lleva cataclismos y golpes coordinados, pero hasta que no los robe. O sea, Norra va a seguir pasando... Va a seguir invocando bichitos. Ya apareció el primer portal, metió otro, el My segundo. opponent off
Bueno, tiene 2 ahorita en Four mana el... is scarier than, en el mazo. 3. Fuck me, man. No, Ray, tampoco tiene nada para el... It's just not digo, el ready. Veigar, no tiene nada para el Veigar. Sometimes you're just not ready. You're not going to win. And I think, Mira, el éxito lo bajó J. Sí. Muchas bolas tuvo. La capaz tiene otro. Y si Veigar no se muere en esta ronda, ya, coño, mucha ventaja. try to get Vayne leveled. Maybe we can just cheese him out. Igual está bien, porque si no dejáis que avance la partida, no vais a ganar nunca. Hay que Ujú. meterle presión. Sí. Como esto salió el portal, tranquilo. Quedador. Welcome to block with Veigar if you want. Y le bloquea con Veigar. Means it- Hijo de puta. So we can level her next turn if she doesn't, die. But it should be pretty easy to keep her alive, I think. Que ¿qué importa? Sí, no importa, aquí no hay nada que le haga daño directo. Man, our opponent is just. 4. La buena robó uno de los mejores unidades que hay en el juego. La buena. La buena. Esa carta era un 4-4, gente, en su momento. Está nerfeada ya. Y Magic no roba removal. ¿Qué va? Recién ahorita podría jugar el segundo cultista y todavía le falta uno más para robar a Kane. Así que... J está tranquilo. Te va a salir un 3-4. Sí. Quick attack 1 looks better than Fearsome. It like immediately dies to darkness. Whereas Fearsome doesn't, but Ese robo sentenció a Majin Buu. we'll take this one. Sí. Garlic works in a pinch. If they're killing this guy, they're not killing Vayne, which is something. ¿Cuántas cargas lleva ya este 3, ¿no? 3. Sí, en teoría 3. Va para 4. Está robando nada, Magic. Así son estas cosas. Eso no juega cartas. Cuando el juego no quiere, no quiere. O sea, no salió mal Majin, solo que J salió mejor. Sí, salió mucho mejor. Conor en 2, Veigar en 4. El coste 2 que te invoca más portales, o sea, una curva perfecta, J. Va a meter 3 portales. Le queda uno todavía en el mazo, creo. Sick. Creo, este hijo de puta, ¿cómo se llama este hijo de puta? Este es el que duplica, ¿no? Duplica con un bicho y le coloca en débil. Elusivo. Ah, elusivo. Coloca elusivo y endeble. Y en débil, eso. A la estadística. I can play Bakai to draw Kane. Y el que tiene al lado, igual, ¿no? Apoya y crea más copias de esa carta en el mazo, ¿no? Si no me equivoco, el de Pintor. Exactamente. Verga, no roba ningún removal el Magic. Increíble. Porque piensen que, coño, con un cataclismo ya te resuelves un poco el tema con Veigar, pues, y juegas un poco más relajado. Symbols, Cataclysm, Pero- Mysterious Wielders, Concerted Strikes, Es que tiene a Norri y Veigar, o sea. multiples Sí. of Kane. I have a lot of ways to do this. It's just not happening. Te queda un portal, creo. La única forma que tal vez gane Majin sería el Caín que agarré. Oh, difícil. O un Keto si se acaba eso, o sea. A little bit longer. Muerta, huevona. Otra la quiere Ningún miedo. muerta. Huevona. Ningún miedo al éxito. Y acá le ponen 3 y 2, porque o la salvas o vas a Kane, tú decides. I really wanted to be able to play Kane this turn, but can't always. Pasa que la Vayne está, creo que a una carga ya de evolucionar, así que Okay, our opponent like levels Nora, hay que salvarla allí. which is great. Oh, they Coño, pero Nahuana le está creando puras unidades con apoyar, increíble. for once. Mierda. Ya tiene 3 unidades con apoyar el otro. This just gets blocked by a spider. Then they get to play this guy. Majin tiene que pasar, ¿no?
Me gusta la voltereta, o sea, con la baja Flip el... Vayne, though. That's the plan. So, if we're gonna do that, O sea, el que es arañita y baja el otro. Pero bueno, we evoluciona get bien. her flipped. Igual, yo creo que Hot iba a atacar Put damage siempre, in o our sea, opponent's face. Sí. Which doesn't really put any era damage in innecesario. face. The only damage we've done is actually from Buru Cultist, which is so great. Sí, 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 tiene buena mesa, Jota. Perhaps the fearsome weapon would have been better. Aquí, por ejemplo, creo que bufea a Norra. Aunque no me acuerdo que hacía el 3-2. Bufea, si recibe todo apoyo. bufea. Ajá. Recibe apoyo, recibe vida, él da daño. Ah, ok. O sea que Norrita va a pasar 4 de daño. Y a partir de acá, bueno, si Norra se mantiene con vida, cualquier mierda que se cree, bueno. Cualquier cosa rota aparece por allí. No hay forma de que Trevor duplique a Norra para que pasen 2 portales. Solo copia... No, es que invoca una unidad. Seguidor con su estadística. Ah, tienes razón, es verdad, ya me acuerdo. Si invoca un bichito con las estadísticas del bicho que apoya, cierto. Ah, bueno, mira ese combito que le salió a tomar. Mira ese combito, ¿eh? O sea, que para turno 6, un mazo como el de Norra Veigar. Ah, ok, lo pensó. Se arrepintió. Entiendo por qué. Ahí metía mucha presión, ¿no? Literalmente metí mucha presión. Tenía que bloquear Y a espacio Mayo. para no perder la unidad. Y hacer Sí. espacio en el tablero para que Exacto, vengan los exacto. portales. El tema acá es que Don Maggi no tiene nada para salvar al Kane, pero sí tiene para revivirlo en cualquier caso. Así que J tendría que matarlo 2 veces. Oh, duro. Hechizo de Veigar. Mucho peor porque no puede hacer nada entonces. That sucks. Siguiente turno es deseada. La 2J. Normalmente la juegan por 1, pero J la juega por 2. La deseada a la vuelta te Sí. limpia toda la mesa, te ve al Veigar y el partido. Sí, J iba a atacar ahí porque en la siguiente aparecía el otro portal y no, ya tenías la mesa otra vez recuperada. Y un bicho todo ahí costoso, 7-7 seguramente. ¿Qué pasó, gente? Estamos viendo el segundo enfrentamiento entre Majin Bay contra J. Vamos 1-0 a favor de J. Teniendo en cuenta que no atacó el turno pasado, creo que tiene deseada en la mano. Que quiere limpiar toda la mesa con la deseada y te mata en un turno. Esa es la lectura que hago yo. Ok, desviada, es verdad. 100% tiene deseada en la mano. Puede ser. Que si no la tiene, no entiendo por qué no atacó el turno. Los 4 de mierda te lo quitas, es el peorcito de todos los que tiene. Bueno, es sí Trevor, pero sé que Trevor le puede sacar más provecho, pero te duplica el guito allí y pasa más daño. Pero ya elusivo además. Maybe I do Tumble Cane, and then next turn, if our opponent designates, I Tumble Cane again, and then riposte to keep him alive. It's not a good plan, but it's a plan. Está nervioso, Magic. Ahora sí está nervioso. Sabe lo que se le viene. Sabe que si tiene deseada pierde. Yep, expected. If there's like a bunch of ping spells in our opponent's hand, well then like Kane's gonna die, but whatever. We're doing what we can. We're doing our best out here. I'm not saying that it's good, but we are trying. Vale, asumimos que no hay entonces quietus. Ahí está el de ya, tienes razón. He's got everything. Ahora quiero limpia y Que- todo por culo. Ya. 6 to all. ¿Qué sentido si no atacó el turno anterior? Pretty good. Ya perdió. Ya, esto es partida. Ya el partido se acabó. Ya es partida. And then we need no ping spell, which like I don't know what our opponent could really have if there's no ping spell. Robó demasiado bien J. Una huevona. Qué exagerado. Tenía la primera carta la deseada. Sí. Sí, es verdad. Lo sacó de toda la esquina. La tenía allí briqueada.
Mira, que pasó Palit. Kane also does not get resurrected. It's Nada. Kane that's gonna get resurrected. O sea, ahí tiene que si 3 cataclismos, una copia de single combat, 2 golpes coordinados. Y nada. Nada que hacer. Aquí si acaso revive. Levels. No, olvídate. Acá aparece Vayne, ¿no? I can't believe the deck with strike spells and challengers couldn't deal with a single unit the entire game. Literal, lo que acaba de decir lo está diciendo él. Kill a 1/2 and a 1/1. Que no cree como un deck que es puro removal, no tiene ni un solo. No roba ni un solo single combat. Okay, so Veigar's hitting me for 7. So I need to not go. Okay, it doesn't matter. Sí, Mal está- por Mayen. sí. La verdad es que me da pena porque Majin le tengo cariñito, pues. Me cae bastante bien, pero. Sí, también. Mucho por la comunidad, Mayen. Sí, Torneo. demasiado. Para que no lo sepa, gente, no puedo comparar, pero este bicho como el Charles Runeterra, pero de América. Hace torneos pagos y toda mierda y hace mucho por. The only way I could keep above Ha hecho mucho por la Veigar comunidad. is if I like block this and trade Vayne, but if we trade Clasifica Bueno, un o sea, torneo de él hace tiempo, por cierto. Bueno, Mayen So I'll just clasificó el prevent a año little bit of pasado al damage, mundial. and then the plan is to Lo que pasó cross es strike spells. es We have buen jugador y creador de contenido, que eso no pasa mucho. all of them. So, you know, maybe we'll actually draw one. Veigar ya es letal. ¿Cuántas cargas lleva ya el fucking Veigar? 8, no sé, no sé. Sí, está de turno 4, ¿no? Estamos en turno 8. Sí, desde curva. Serían 4, 5, 6, ¿no? Sí, sí. Y tiene un portal allí que no, creo que no ha aparecido. O sea, que en cualquier No momento robó un aparece. removal en todo el partido. Sometimes you just don't Sí, no ha robado nada, huevón. Ni un solo, nada. Hasta que se rinde el pobre. in either of the games, Y perdió, o sea. and that's very frustrating for me. Momento lor. Venga, eliminado así, o sea. No puedo hacer nada, literalmente. No te rindas, Mayo, no te rindas, porque queremos ver por lo menos cómo recién aparece el Golden Age, el Arcane Age, You're showing up. pero You ni have a siquiera real sirve de fucking nada. game. 7 la carita y ya. Nada que También hacer. tenía ese removal, tenía el coste That's Está my el- run, I guess. Darkin. Remueve Sí. 5 and al 1 to Veigar. just drop poo-poo twice in a row while my opponent Bueno, doesn't have it. gente, J le gana 2-0 a Majin Bai, por ende pasa a la siguiente ronda que le toca jugar. Oh, Vamos a ver si ya tiene rival para saber contra quién. I'm upset. Hay que ir a ver la transmisión de No es verdad. Night. Que ahí está el siguiente. So I'm just gonna go. Bueno, quitamos aquí la de Majin. Vamos a la original, la de Giant Slayer. El que gane de estos dos, entre Gran Parrogi y Cupis Mine, se enfrenta a J. Si J le gana a ese jugador, ya está dentro. Así de simple. Literalmente Majin Bai no puede hacer nada. We're gonna take No, nada, full nada, control ahí, of güey. Roji. And basically, Una partida demostrativa. Eso es lo que- anything that Roji can do to this attack right now. Triste cuando pasa eso, como jugador. Hacer nada. Es Sí, como- cuando el jugador no quiere que ganes. Why didn't we attack? La partida de... Esta sigue siendo. Ah, ok, la primera la ganó Cupis Mine. Vale, ok. Yo decía, coño, esta sigue siendo la primera partida, ¿no, huevona? Esta es la segunda. Oh, why did I think the Makai wasn't challenged? ¿Esto? Oh, El Bane Queen, ¿no? Bane Queen, sí, con Build Horizon. Ah, bueno, puede ser Fiora, porque por ahí vi a alguien que no sé si Cupis Mine era el que la llevaba con Fiora Bane, con Piltover. No sé si era él o era otro. De ganar una Mazo al mundial, sí. Si le gana al que gane este match, va a clasificar al mundial junto con Mati. Serían 2 latinos Ya, al mundial. acompañante. Acompañante. Y si pasa, coño, espero que ese bracket no aparezca de primero, porque así es esta mierda. Chequemos la fase de grupo. Primera ronda, Mati contra J. Qué trágico que chocáramos en la fase de grupo. ¿Qué vas a pasar? Sí. Pasan 2 de cada grupo.
Knights, Jaitamunda has 2-0'd Majin Bay, and on the lower side of the bracket, we got an update a little bit earlier. It was, I don't want to say it wrong, so I'm going to scroll up to find it. Samsan won against Shopping Mall. Wow, Jaitamunda 2-0ing Majin Bay. ¿Quién ganó? That is Parroy. insane. The good players, the gameplay we've got. Bueno, está evolucionado, ¿no? Sí, está evolucionado. Sí, tiene Ya todo. es beta. Da Spell Shield, le buff, un momento choice. Pasó. Ah, ok, pensé que había pasado. Guante hechizo. Ya toma por cubo. Yeah, this is looking pretty good for Roji, even with the other defector in hand too. I don't even know if we're gonna need it. We'll see if we decide to play Roji choice. rather really debating. Yeah, gonna use the Varus spell. Okay. Saving that momentous choice in case there is something that they're overlooking. ¿Por qué lo tiene coste cero? Que en vez de dar escuante hechizo, prefirió revivir al campeón más fuerte. La muerte. That means Boulevard. Ah, cierto. Ah, lol, claro. Y te lo crea a coste cero, por ende la copia es coste cero, ok. Le he dado Spell Shield, pero está bien. Da igual. 1-1, chicos. Falta una más, la tercera. We said this. I was talking to Mati about this yesterday too. We said this. ¿Le gana Majin? Sí. Roji has Le gana Majin. to get somebody. It's like most people I feel would never ban the Talia Malphite just because it's Talia Malphite. It's not really a big deal. But you'd think they'd ban it because it's Roji, and it looks like it was it banned? It was Vale, la tercera, chicos, en este caso, a ver, por parte de Grandpa Roji, Pantheon Vayne. Ok. Primera vez que Le gané veo Malphite. Le gané Malphite, ¿no? somebody actually Le gané Malphite, sí. Roji specifically on Talia Malphite. Ok. Contra Copy's Mind repitiendo Mazos. Ah, mira, sí, es con Fiora. Es el Fiora Piltoverizado. Oh man, finally we see the ban on it. So La juegan por uno la Fiora. able to cast yet another game of Talia Malphite, but instead getting the Vayne Pantheon going up against round 2 here for the Vayne. Lleva el Persecución Implacable. So he was able to take home game 3 and move on to the next round, one round away from qualifying for the top 16s of the world. Económico. Ah, sí, el otro ya valió verga. 5 de maná por esta porquería, estás loco. Not quite able to get you up to the point, and we just want to get the Fishawak off of this castaway right away. And now Fiora is going to be able to come down on the following turn, or maybe Combat Cook. Hand looking pretty good for Cup. Ya ganar Grandpa Roy. On Roji's side either, though. Sí, lo veo ya muy. Lo veo con mucha ventaja ya. I think we actually saw Roji on this deck yesterday. One of the things I want to keep an eye out for is Si con el mazo Copy's Mind pasa para este punto, turno 4, solo has bajado que si un bicho, no, ya empezaste mal. Además, Pantheon es muy fuerte en los mirrors de Demacia. Sí, aguanta, escudo, toda mierda. Limpia. Si vas a evolucionar, olvídate. Quien gane Grampa, si vemos a Malphite en la siguiente. Igual creo que si J se va contra Grampa, no banea a Malphite, ¿no? Es como. Es que el tema. Los de negar es de Churima. Es verdad. No, lo decía porque, bueno, como Malphite es mucho más lento, ese match es lentísimo, capaz a J le conviene por todos los que lleva él. Pero sí. El tema está Taliyah. El Absolver. Sí, es verdad, es verdad. Taliyah, Absolver, Knight. Tenéis Minimorph. Sí que sí, supongo que. Sí, ya venganse Minimorph, pero solo en ese deck. Seraphine le debería ganar. De Rush tení Harshquins. El field de Rush te lo deniegan. Cierto que lleva Field de Rush. Supongo que Grandpa le banea a Finn. Intenta ganar al field.
Yeah, and the cataclysm is gone now. Not going to be an option. One thing I want to point out because it feels relevant here, no hush in the list of Grandpa Roji means this harpy is going to be really effective. Oye, Mati, si pasas a la semifinal, dejo que me hagas 2 hijos. Dice uno acá. Ayer estuve en el stream, dijo: sí, haceme un hijo y abandonalo. Se ponía a abandonar. El stream de ayer, chicos, tanto el europeo como el americano lo pueden ver. Se van al canal y en la pestaña de videos en vivo, ahí tienen ambos directos. Oye, no vi cómo se murió el Pantheon. El primero. Sí, pusimos la paz y desapareció el Pantheon. Me imagino que aquí lo baja otra vez, ¿no? Por el escudo. Sí, coge de nuevo. Vi que se murió la Vayne, pero que no caché. Mira, es verdad, se murió Pantheon y Vayne. Tampoco bueno, The Cubismine tenía cataclismo. Me imagino que lo gastó. No, tiró el rally y a bufo. Ok. Se murió la Vayne. ¿Cómo estás, Osudo? Estamos viendo la partida de relleno. El que gane esta se enfrenta a Jota. Y Jota necesita ganarle al que gane esta para asegurar su pase al mundial. Si no, pues ya queda fuera. Es el último latino que nos queda de pie por clasificar. Huevona, scout con barrera. Digo, con abrumar. Una huevona. I will say, I mean, Roji, a couple cards ahead in card advantage, so I mean, we do have going for us, so maybe we kind of outlive and outlast Cup here, but a 7-1 Fiora and a 6-4 Harpy is... Fiora está una a evolucionar. Aunque bueno, aquí Fiora muere. To block the Fiora with the Pale Cascade here, and now that the Harpy doesn't have a weapon equipped, it's much less scary, and Cup doesn't have the Tumble or the Cataclysm to really take advantage of No lo jaló. it is just gonna be Ah, claro, tiene Fearson. Claro, tiene Fearson, no me di cuenta. Mira, le forzó la cajada. Tal vez yo hubiera aguantado con tu condición de victoria, ¿no? Ah, no sé, es ganar. 4 de 5, le falta una más, o sea que en esta ronda evoluciona Pantheon. Y ya tiene el Golden Age allí en la mano, de paso, o sea que hay un rally en la siguiente ronda por parte de Pantheon. Está jodida la cosa. Ya le pondrá que se ataque rápido, me imagino. De rápido o dureza, tal vez para poder bloquear. También. O defensa. Ataque rápido, evoluciona. Bueno, ¿qué sale acá? A ver. Bastante guante hechizo. Editar un concert. Desafío, Fearson, robo de vida, regeneración, ataque rápido y abrumar. Fearson, robo de vida. Ok, sabroso. El desafío ya es bueno. muchísimo, el desafío es buenísimo. Y con ataque rápido, por Dios, robo de vida. Nada, que está demasiado mamado ya. En la siguiente igual, se lanza el rally, seguramente, y ya está más por culo. Ya está fuera. Sí. Gustavo está... ¿Cómo, Mati? Se te cortó un poquito. ¿Me cortó? Se me cortó. No, que me hubiera gustado que pasara. Cubismine. Guzmine. Sí. Ok. No queda otro más, ¿no? O sea, tienen que mostrar el de J, me imagino. Bueno, no, sí quedan más. Del
está el otro, la otra parte. Sí, sí, ahora sí quedan. Ah, los brasileños. En dos brasileños. Sí. Timir la de Jota. Seguramente pasemos a otra. Y cuando ahí se acabe, nos pasan a la de J cuando ya esté por finalizar. O sea, aquí es rally otra vez y ya. Ese Arkin de mierda, ¿recuerda cuando salió? El Styratus. O sea, para mí no era mierda, pero era como que no tiene nada que. O sea, es muy ajena a Piltover. Pero claro, lo combinan de repente con demás y cobra más sentido. Pero con Piltover se queda muy. De alguna forma lo hacen funcionar. Exacto. Además, siempre le ha hecho falta robo. Y bueno, ataque rápido para unidades con desafío. Sí. Robo de cartas. Aún no es letal. Le falta más daño en la siguiente para hacer el letal. Imagino que acá va a volver a equipar al Pantheon. Bueno, no, ya lo cargó. Ya lo equipó. El IJ sacó a Majin, sí, sacó a Majin. Majin robó demasiado mal. Estaba transmitiendo Majin Bay. Y robó, pero del culo. I'm trying to puzzle that out right now, but while we do that, we do have an update for the other match. This is the last one going on. Hydra's Makis has 2-0 Doguito TV. No, una verga. Una verga y de paso roba así en combat. ¿Aquí qué vas a hacer el Larkin? ¿El T5? Ah, sí. Capaz lo hubiera equipado un arma Pantheon. El tema es que Kubismine baja el coste 3 o el coste 0 y ya al águila y ya Pantheon los jala y GG. Tiene que desarrollar Gran Rogi, ¿no? Tiene que buscarla. Ya es para cerrarla aquí. Si baja el otro ya es GG. Hay arrollar al 4D. Ok. 3 también. Él hace lo mismo. Tiene que bajarlo. Me imagino que el miedo de Grampa es que se coma un golpe coordinado de 5. No sé si Kubismine llevará 1 o 2 golpes. Se juega. Probablemente sí, pero no estoy seguro si. Sí, porque tiene que desarrollar acá. No sé por qué la piensa tanto. Lo está bluffeando el congelar. Bueno, igual va a ganar, ¿no? Pero se puede agarrar casi 2 rondas. Ah, va a gastar 100 el combat para quitárselo encima. Ok. Lo estás pensando, ok, ahora sí. Listo, ya. Listo. Está muy arriesgado a tirar el duelo. Sí. O sea, pero recuerda que el Darkin te aumenta el costo. Entonces, quizás si te va el sin el combat a la par de que atacaba, ya no puede usar ningún golpe coordinado. Le costaba 7. Entonces, Gran Parrogi contra J, chiquillos. No sé si lo van a transmitir, ojalá que sí, para verla, sería excelente.
World Championship qualifiers has Sería excelentísimo, a ver. nominated, as have my number 2 and 1 in his teammates of P-Tash and Floppy Mudkip. Acá está J contra Grampa. What am I? Seguramente ahorita nos pasan esta partida. Vamos a ver. All right, you can have what am I on your list every single year. He's never gonna disappoint entirely. Like, let's be honest. All Although for worlds, I mean, Rochi's making not on the list back-to-back anymore. worlds is absolutely insane. Nobody It can is. expect that of him. No, especially in a card game. We've talked about that before. Yeah. Card games are inherently a little luck-based, so. Primer Panteón Bane que veo Back-to-back en toda la cut world en todo el clasificatorio. I know what that pressure's like. It's not fun. Anyway, we're going to throw to a very quick break while we say goodbye to Jay Doza and hello to Monty as we get into this final match of the day. We want to get him in and out as we don't want to miss a second of this action. These players have been lightning fast getting into the game, so we'll be back in just 2 minutes. Vale, chicos, 2 minutos de descanso. Ay. Cualquier duda aprovechen. Los enlaces los tienen en la descripción. Recuerden eso. ¿Y qué más, Mati? ¿Con quién has hablado? ¿A quién le has dicho lo del mundial? Mi amigo, más que nada. ¿Sabían que iba a jugar? Ahí les dije, le conseguí. Qué locura, ¿no? Qué locura. Es mucho dinero. Yo lo decía por el orgullo, pero Mati no joda. Mucho dinero, Sley. O sea, no, sabéis que yo siempre he jugado el juego por Nada, yo sé, yo lo sé. orgullo, claro. Claro. Pero la situación, el único, yo lo veo como el torneo más importante del año. Seguirlo, pero también es mucho. Jica, gracias por la yo lo veo membresía como- nivel 1, mi rey. Disculpa, Mati, sigue. Lo veo como un hobby, pero que tu hobby te dé $8,000 igual es como sorprendente, ¿sabes? Ah, buena locura, Mati. $8,000 con Mati. Yo, Mati, sácame de Venezuela, Mati. Yo un anexo ya al ladito de tu casa. De tu casa, ¿no? Grabamos unos videitos en la tarde. Yo no como mucho. Era como mucho, Mati. No, weón, qué sabroso. Qué sabroso. No te resuelve la vida, pero uff, te alivia, y más en Latam, un buen rato. Que te cagas. Que te cagas. Claro, no te resuelve la vida, pero con mi trabajo, yo solamente. ¿Qué te dice tu papá? ¿Se entienden la locura? Simplemente saben que juego, estudio, y saben que juego y de repente gano plata, pero Pero ajá, tú Igual. tú te acercas, papá, mira, me metió $8,000, que desconozco qué es lo que hace tu papá, pero por trabajo promedio, en la TAM, ¿sabes? Tu papá seguramente se esté metiendo $300, $400. No lo conozco, pero ¿qué te dicen? ¿Qué te dijeron? a mi papá no le dije, a mi papá no le he dicho, Ok. que a mi mamá que clasifiqué al mundial, pero total ganó, ¿sabes? ¿No le has dicho lo del Que dinero? clasifique. ¿Aló? No le he dicho sobre el dinero, solo le dije que clasifiqué al mundial. No, vale, pero Mati, un maldito, chico. Claro, no le dice para qué hace con toda esa plata. No, Mati, un maldito, vale. Claro, porque él sabe que si le dice ahorita lo de la plata, la mamá va a sacar cuenta. Hijo, acuérdate que hay que arreglar la casa ya, hay que armar el otro cuarto y comprando estantes. Claro. Ahí piensa tu universidad. No, qué perro el Mati. No le dice, no, mamá, es un clasificatorio ahí de mierda. Me dan una monedita en el juego. No, vale, Mati, no, definitivamente, ¿ah? No le digas, Mati, te cobrarán la renta, dice uno por acá. Bueno, yo también, yo soy el papá, bueno, maldito. Y empieza a pagar renta mensual. No, huevo, no, increíble. La avaricia. Ay, de la madre. Sí. A ver, yo creo. No, yo le diría. Pero sí, yo le diría, pero creo que al fin, no sé si al final, o sea, tipo que le diríamos, no, mamá, hay mucha plata en juego, pero ya cuando pierdo gane, ¿sabes? Tipo, quede segundo, quede tercero. Claro, ya listo. cuando estés me gane el mundo. Sí. Sí, para no meter presión yo ni ponerme expectativas, porque porque si tú le dices, mamá, si gano la siguiente, un ejemplo, son $10,000. Verga, ¿sabes? Te pone
sea, te pones expectativas que no tienes por qué, pues. Yo me acuerdo que para el primer season al que clasifiqué, le dije a mi mamá que el torneo de tanto dinero. Y me quedo mirando así, sorprendida, Ok. mirando sorprendida y me dijo, tenéis que ganar y como que una presión innecesaria. Sí, totalmente. No, yo fuese papá tuyo, te exploto. Tal cual, te exploto. Ponte a jugar, coño, tú más. Todos los días. Están mostrando los mazos en la transmisión. Están mostrando los mazos de J. Así que seguramente lo van a transmitir. Por cierto, Jika, de nuevo, muchas gracias por la membresía, mi rey. Recuerden que se pueden unir a las membresías, son baraticas, apoyan al canal y obtienen beneficios allí como emojis exclusivos. Pueden ver la retransmisión de ciertos directos y toda esa chingadera. Así que gracias. Inviértelos en NFT, Mati. Son el futuro, ¿no? Sí, huevón. Yo jugaba Axie. Bueno, es verdad, a ti te gustaba, es verdad. Tenía un equipo de $1000. No, la verga. No, Mati. No era mío, me lo compró chinos y yo jugaba con él. Íbamos ya un 40% y un 60%. Ok. Mati no le hace falta esa plata, gente. Tipo de negocio. Sí, El estamos. juego a mí me gusta, sí. Yo lo probé, bueno, no sé si tú lo sabes, pero aquí en Venezuela la gente jugaba Axie para vivir. O sea, literalmente. Sí. O sea, mensualmente puedes hacer la plata suficiente como para, pues sí, te evitabas un trabajo de mierda por $100 mensual jugando Axie. Y lo jugué y... De verdad, no sé si es porque soy un maldito manco, pero me recuerdo que me estaban pidiendo, no me acuerdo cuánto, me estaban pidiendo que si en una semana tienes que hacer tantas copas. Ojo, jamás lo había jugado, ¿sabes? Me habían dado la cuenta y en esta semana tienes que hacer las 4000 copas, no me acuerdo cuánto era la media. Y me costaba, loco, tú eres loco, o sea, no me sabía ni lo que hacían las cartas. Y después me aburrí, lo aburrí y lo dejé. Recuerdo que con el equipo, que era el equipo caro, jugué con un equipo barato y después jugué. Creo que llegué a todo. Recuerdo que de la llegué, pero 1900 por ahí es donde ya te dan recompensa en IS, que es la otra moneda del juego. $100. Sí. A ver, ojalá transmitan la DJ, están mostrando sus mazos. Hay fe, tengo fe. Era entretenido el jueguito. Había harta estrategia de por medio. A mí me recuerda un poquito Marvel Snap, no sé si lo has probado, pero tiene ese rollo de que... como de los carriles de la zona, ¿sabes? Porque no sabes para dónde va el otro man. De verdad, Axie me gustaba. Visualmente se me hacía feo, pero me gustaba Axie. Era entretenido. La mecánica era interesante. Sí. Me gustó Marvel. O sea, me gustó al principio, pero después... ¿Te aburrió? el pool 3 y ya me aburrí en el pool 3 porque era demasiado para conseguir una carta nueva. Me pasó exactamente lo mismo, tal cual. Me encantó Marvel Snap, pero llegó un punto donde tipo una semana sin una carta y ya nada, que aparece. Ya, o sea, me aburrí, pero lo mismo. Tenía todos los mazos a media. Tenía el mazo de descarte a la carta. Tal cual. En otro mazo estaban 2 cartas. Tal cual. Faltaba una. ¿Cuándo voy a conseguir esa carta? O sea, Tal cual. Yo decía, coño, me falta una carta para este mazo, que si la coste 6 y nada, joder. O sea, no, el simple hecho no puedes buscar tu carta, no. Eso sí no me echó mucho para atrás. Por ese lado, Lorcito me malacostumbró. ¿Qué juego era ese? Axie Infinity. Ahí te lo pusieron. Juego de criptomonedas. Juego de cartas. Bueno, juego de cartas no, juego de estrategia realmente. Con cartas, pero más estrategia. Literalmente la siguiente partida, gente, es la última. Y nos vamos para la mierda. Eran 2 rondas los que íbamos a ver hoy, así que
Tampoco es perentante. Is it Grandpa Roji, the hero of the grassroots tournaments, who has yet to claim a seasonal top 16 up against the rival of Floppy Mudkip's insane fight night runs from the beginning? Lo que sé, 2 jugadores repitieron el plato. Yataki y Watami volvieron a subir al mundial. Ok, estamos viendo la mano de J, por lo que veo. Porque esto es Field Rush de él, creo. Sí. Perfecto, chicos, la partida J. J contra Grandpa Roji. J llevando Field Rush, ¿de acuerdo? Así que asumimos que le habrán baneado a Serafín quizás. Y por parte... Ah, lo que te dije, pues no le iba a banear no le baneé a Malphite, porque claro, le conviene alargar la partida. Por parte de Grandpa Roji, Malphite, Talilla. Está bueno. Recuerda que Grandpa Roji tiene allí los denegares, por ende le puede cagar tranquilamente un Field Rush a J. Viéndolo de esa forma, esta partida debería ser de medio de Grandpa, ¿no? Quizás. Debería ser de Grandpa Roji. Probable. Sí. No, y las unidades de C-Deck, del de Malphite y de Grandpa, son muy pesadas. Una Rabin, una avalancha no van a hacer nada acá. Tiene 2. Tiene 2 Rabin en mano. Sí, ya vi. Tiene el dorso de Malphite y el chip, sí, el hijueputa se nota que es main. Pues ya con skin y todo, le encanta Malphite. Quiero que gane J, pero si Malphite pasa al mundial, histórico. El último season tuvimos a Yasuo. Ahora un Malphite de acá, coño. El Sunburst mata, si el Sunburst mata, coño, mata a Tryndamere. Verga, sí, le está tocando difícil a J este. Lo mata automáticamente. J tiene que ganar este match, gente. 2. ¿Cómo? Se de daño. Sí. Pero salió muy agro. Sí, salió curvita rica. El chip Está jugando 3-3. para Trinda. Va a Ajá. bajar Trinda, Sunburst. Uy. Very nice. Acá me imagino que es Rabin y esperas a la siguiente para bajar a Tryndamere, ¿no? El tema es que el Rabin no hace nada. No, claro, pero te cura por lo menos. Y en la siguiente, y en la otra arriba capaz vuelves a tirar al otro y limpias ahí más o menos. No sé. ¿Qué hacía el coste 6 de Sedek? El que tiene Grampas. ¿Golpeado o pasaba daño al Nexus? No me acuerdo. Pasaba daño al Nexus. Ah, bueno, me pasó al Nexus. Sí, demasiada presión de Grampa. Ah, bueno, demasiada presión. Mira ahí a la espalda. Bueno, yo asumo que J sabía que esta capaz la perdía, pues así que lo que le interesa ganar la otra. Creo que el Varus Pantheon le tiene más chance. El Pantheon Sí. por la venganza. Si tuviera el coste 8, que aniquila al lorito. Es divino, divino, la remonta. Ok. Espera, qué presión le está metiendo. No lo quiere dejar respirar por nada. No, he's still very wide though. But it's not going to be his attack turn when its units pop back out of the ice capsules. It's going to be over to JTA again. But we do have the Sunburst for the Tryndamere. We do, and JTA can clear this almost this entire board, barring with the exception of ¿Doble Rabin? Bueno, exacto. Ok, doble Rabin. Limpias mesa. Limpias mesa. En la siguiente mal podrías matar a Talilla con el Bilefist. Good to know. We'll see how many times that comes up in the future. Le Rabin es buenísimo. And Tryndamere attack. Oh, J sigue, J sigue. I imagine Depende de lo que robe de lo que top de que Grampa en la I siguiente. don't really see a need to Pero sigue la partida. any of our units. We don't need to develop. Aquí imagino que se nos va el Tryndamere. Exactamente. Now the Sunburst is going to come Sunburst. out.
No, porque el doble rabín mata al bicho que sale del... al final. ¿Lo mata, no? ¿O no lo mata? ¿Cómo? Sé cómo es la interacción. Empieza a salir el turno. No sé si lo mata. En teoría debería matárselo. Es que Él como tiene la eso lo prioridad. cambiaron y ahora todo se lanza al mismo tiempo, yo no sé cómo funciona. ¿Cambiaron? Yo tenía entendido que no, que sí funcionaba igual. O sea, el que parte el turno comienza con la cuenta. Ah, no sé. Recuerdo que en un parche dijeron que ahora todo se activa al mismo tiempo. Entonces no sé si funciona así. Mira, ¿ves? No lo mató. Antes lo hubiese matado. Porque antes se revelaba primero y luego se activaba la rabín. No, olvídate. Tiene para congelar y lanzar venganza. Pero sigue pasando el daño de Talilla, ¿no? Si se muere Talilla, no. Ok. Yeah, I'm very surprised that it went to the waiting zone and the landmark still counted as in play, but it does change things quite a bit here. Now the Talia and this 5/3 can go in for a lethal attack. There is Vengeance mana, there is Vile Feast mana, but there is not Vengeance. Es venganza. Ah, pero tiene 9. Ah, no le alcanza para congelar y venganza. A la mierda. Pero no pierde. No pierde, pero no le alcanza, pues. Y No todavía le sería queda... Vile Feast, Ajá. Vile Feast, venganza, bajáis 30, 30 ataca y gana. Sí. Con todo. ¿Cuántos años tiene el coste? ¿6? ¿4? Me acuerdo bien que hace esa carta. No estoy 100% seguro si hace daño al Nexo. O sea, creo que sí hace daño al Nexo. O sea, creo que hace daño a una unidad y también al Nexo. Creo que es algo así, que no me acuerdo. Como nunca llevamos mal fight. Ya que acá J no baje a Tendamer, coño, lo retraso un poquito. Igual puede atacar en la siguiente. Y si aguanto otra ronda más, capaz gana con atrocidad. Pero bueno, son muchos supuestos. Es que también tiene un chip el perro este. Tiene todo. Una huevona. Aquí solo alcanza para una congelar o una venganza. Y la venganza es casi que para Talilla. Ahí está. Talilla. Bloqueas uno acá. Serían 5, 6, 7. No, olvídate. Listo. Partida para Grampa. 1-0 a favor de Grampa, chicos. Sí, bueno, esta teoría tendría que haber salido así, en teoría. Piense que hasta un Field Rush lo hubiese cancelado, o sea, por cualquier lado lo tenía complicado. En términos de vida, ya no le queda vida. Sí, fue muy rápido. Rápido. Sí, lo jugó como si fuese agro. Bueno, lo jugó como tenía que jugarlo más. Lo jugó rapidísimo. Entonces a J le queda, en teoría, Norra, ¿no? Si suponemos que le baneó a Serafín Norra. No, Norra y Field Rush. Ahí está, Norra y Field Rush. Esto lo veo posible, ¿eh? Que gane. Complicado, pero posible. Lo único que me molesta es que ya veo que comenzó con el escuadrón de hechizo, una huevona. Ok, Chihu Wanderers para J. Si J la baja, le limpia todo. Toda la mano la desaparece. También cambió bien Grampa. Saga Seeker tiene el Weapon Master. Otro 3. De paso le alcanza para el Horacio, el Larkin. Bane. Exacto, Weapon Master. The fearsome. I like that a lot. Even if this trades evenly for the 3/4 on the side of J-Tamunda, I'm not against it. Ideally, you'd like to save it for another turn if possible, continue to grow it, get it to the point where it can't be traded, but
The 3/4 is going to be a blocker that sticks around. The lower bracket has been decided. This is the last match to decide our last competitor for the World Championship. Everyone at home watching, Team Hydra's Makis has made the run back and defeated Samsans and will be joining everyone at the top 16 for the World Championship. Amazing. Huge Dar quién es el Laurasi. And Bo, Otro Mark, cuatro. you mentioned how Jay Tamunda had some of these late game answers that he needed. Pero J tiene todo realmente. Doesn't have any ramp to actually get him ¿Se aguanta? those answers, but he Sí, just se aguanta, had tiene enough todo. with his top deck. Catalyst And then and just Aeon is passed now anyway. available. Juega al He's Pantheon. not in a rush. He's got time. The thing with ramp in Legends of Runeterra, you only need it to jump you certain mana points. You don't necessarily need to ramp every single turn. You only need to skip one turn. And I like the hold from Jay Tamunda in that spot because of that. It doesn't give Roji an opportunity to further develop the board. It doesn't give Roji an opportunity to remove a blocker or do anything funny. If you can pass Hay cataclismo por parte de- turn, that's the same as ramping most of the time, right? I Por think parte that's de a Gramp. relatively fair statement. I think that's a good way to look at it. I And talked a little J-Tamunda bit at about 20 life, you know, not hurting. Acá si lo bufea no se muere. You know, going from turn 4 to turn 6, not an important breakpoint. Exacto, si lo bufea, And I talked a little bit about it yesterday. le da chance hasta de trallar al Trundle. Something like a poker game. When you're playing poker and you don't have the cards you need, you're more than happy to check it down the line and see what your opponent does. Passing is the same thing in this spot. Jay Tamunda isn't forced into ramping. Like you said, that breakpoint wasn't super important. Wants to see his next top deck, get a little bit further into his deck, see what his opponent does, and just sends the pass. And I like it a lot. All right, we're getting quite a few cards coming down for Verga, here loco. as Jay Tamunda has catalysted into turn 8, so threatening a Trundle level up on the following turn, and then we get into the scary turns. We get into turn 9, I was going to say turn 12, but effectively what I mean is you can play Feel the Rush, you can play Buried in Ice. Now, there's no copy of It That Stares in order to combo that off, which would completely devastate Esto the es rally, board. hermano. Only one unit Sí, eso es lo que estoy viendo. No, no. you can deal with this Pero board. uno, Roji is in a dos. very rough spot, and I mean, the Saga Seeker's getting pretty big, but it's not Tiene tres como tal. endingly big just yet. Not quite yet. Does have the option to slap. Tiene 3 y ya tiene la mierda con el equipo con abrumar. With the tumble and make use of his meta effectively. Para Roy acá debería gastar el Start progressing that cataclismo. main level up condition and just continue to Le no threaten le the ve. board from the side of Jay Tamunda. We'll see if he decides to do it. Yeah, Jay Tamunda, the only playable card left in their hand is Avalanche, which really a nothing card in this particular instance. Yeah, Just hoping that this turn will end. Avalanche not doing anything for this board. Maybe softening it up for a Trundle's Icequake in the future, but I don't even think that's worth looking at. when Okay, we do pasó. have the Buried in Ice available already. Rochi decides the tumble's not worth it, sends the pass back, and now Pantheon. action on Jay Tamunda to level this Trundle. Pantheon picked up for Roji, probably pretty close to. I'm like hard pressed to imagine what Roji actually wants to see, because for the time being, they're in a fine spot. Once we figure out if Jay Tamunda is actually going to deal with the board or not, then we have a better idea of what Roji needs to be top decking. But for now, it's just going to be an aggressive tumble onto the Saga Seeker. When was the last time you saw a one drop this big, folks? Getting up to a 9-5 overwhelm. Chunky boy. No está We'll fácil. see how Jay Tamunda responds to this. Looks like he is comfortable just throwing away the Trundle. Has a second one he can play out, giving him access to another Ice Pillar, and making the Trundle grow even larger on the attack. Jota sigue tranquila porque en la siguiente se viene otra Yeah, vez, still se viene the Filter Rush. attack token on the side of Jay Tamunda, and the Cataclysm. Está not gonna tranquilo be con el able to Field Rush, kill pero anything impactful here, as now that the es Saga muy Seeker is dealt with, all-in. it's gonna be on Pantheon En to realidad, get big quick. él no lo sabe, ¿no? Jay Tamunda really Sí. just looking to make it through this turn into the next one safely so he can cast his Feel the Rush and effectively win the game on the spot. Roji doesn't Ya have está anything leviado, to deal supongo. with it, wasn't able to apply the pressure in the early stages of the game to actually threaten to end the game by this point, and now looks to be in a bit of a dire strait. The attack queued up, not committed, pulled back. Maybe just check. Tiene que pensarlo porque si pierde este Trundle ya sería el segundo. That'll be a 10 attack Trundle coming in. Should Jay Tamunda choose to attack with it? Debating, okay, you know, 7 health on my Trundle. If I lose this, how bad is it? 6 mana, no playable Ah, cards huevo, on 6 nada, mana 10 de either. daño. Things 7. rather rough and heavy-handed here for JTA. This atrocity might just end the game next turn. Never even mind the Feel the Rush. No Pero reason Grampa ya lo debe saber, porque si estaqueó tanto daño sabe que tiene la mano llena de puro bicho pesado. If they want to, can get the
Pantheon Esto plantea letal into con atrocidad, ¿no? combat range, that Sí. sounds doable, but I'm not actually I think 100% so. on that. I think you're right. I think if he plays the Pantheon this turn with if you Pantheon, Lodestone. yeah, lodestone it and then fish whack it on your turn, you'll be up to 7 attack on the Pantheon. And that's assuming it doesn't flip and hit a beneficial keyword for this. Yeah, state. but it looks like we actually are going to set up the block so that the atrocity is not even a consideration at the moment. Would be one shy of actually killing Roji. Panteón listo. Actually, Alright, Pantheon flipping Pantheon's on this down. turn. Por favor, nada de evasión, nada rarito. This champion was leveled. It still feels rather early in the game for this to happen. Turn 7, lightning speed. And Nada, huevona, evasión, evasión, robe de vida, regeneración, escudo, antihechizo e impacto. Those are some good keywords. Ah, huevona, le salieron todas las que quería el hijo de puta. Very happy to see those myself. Ya solo con escudo, antihechizo ya es bastante. Y porque tiene de paso otro en la mano. And I think this is a pretty I like the Para este punto es bufar al Pantheon para que llegue a los 10 de daño, lanzas rally y a tomar por culo todo. While Roji's tapped out, but actually just chooses not to go for it. Esto J no tiene el punish. Que Que es un venganza. Mira, ahí apareció la venganza. Oh, We'll see if that bites him. Pero ¿qué hace con la venganza? Nada. Roji may give up an action here though. Depende si le ceden prioridad. Recover from his little mishap. so what J-Tamundo was going for there is he Granpa tiene que ganar en este turno. Si no, Sí. tampoco se le complica. So J-Tamundo deciding that they were very interested in developing the Field of Rush here on their own turn, not wanting to do it on, or rather doing it on Roji's turn for the open attack, not wanting to get into a situation where you cast the Field of Rush and then Granpa tiene maná para... Bueno, es que se me olvidó que Rally vale 5, se me olvidó completamente, ¿verdad? Es cierto. Porque le vale 5 ahora. Igual está muy ganable para J en este momento. Que la avalancha quita Spell Shield, mata unidad. Tendría que... Ah, pero claro. No, pero yo lo digo porque tiene el otro escudo hechizo. Por eso digo que, coño, matar... Sí. Matarlo como que no, pues. Ah, estaba pensando que tiraba y... Voy a tirar en cadena, pero no. Estoy lo rápido. Pasa 8 mal Pantheon por el impact. Aquí es Rally. Va por el... Sí, va por el... Si lo coloca el Rally serían 8, 9. Sigue quedando a 1. Tendría que utilizar el Darking. Ah, no, mira. Ok. Cataclysm, we've still got so JTA, because they haven't played the FTR yet, the Cataclysm can come out here. That's fine. That's not really the end of the world unless Roji. O sea que esto, aquí J sigue en partida. Aquí me imagino que va a responder automáticamente con atrocidad. Ok. No me gusta. O sea, pero esto no era necesario. Aquí era avalancha ya, ¿no? Claro, o sea, aceptas eso, no es letal. Entonces avalancha va a quitar Spell Shield y no te puede tirar Rally. Pierde control. No. O sea, me imagino que... Bueno, no lo sé. Capaz J en su cabeza piensa que tiene algo para quitarse encima también el pilar, ¿no? Sí, el combat, un golpe o algo así. Y de repente Pantheon te hace letal, no sé. Pero... El tema es que tú aceptas en el momento que tira el cataclismo, puede interactuar él, o sea, él no puede tirar hechizos. Acepta y se resuelve. Sí. ¿Qué tal? Te queda ya uno. One thing to note, that is, there's only one atrocity in the list of J-Tamundo. Están diciendo que solo hay una atrocidad en la lista de Jótica. Se acaba de ir. Recuerden que el Pantheon tiene robo de vida. O sea, que aún y se ataca con todo. En la siguiente, pues se recupera ya un poquito. ¿Cuál le va a costar el partido? I'm nervous, Monty. I don't know exactly how this plays out. The back and forth is really starting to get to me. It looks like it's Single gonna be combat. combat onto the second pillar. Ok. I like this. This means that the Pantheon isn't going to be able to be pulled out of the way, and if required, Roji can use it as a blocker to heal back up and keep himself from dying on the following turn after this Field of Rush. All right, Lunari. Y bajen lo que baja aquí J en la siguiente ronda. Es Rally.
Pantheon defiende. Tiene otro rally de Vayne justo porque la acaba de robar. Está jodido. Pero sí, pero Gonna be really close. He definitely has to use the rally to give Pantheon a barrier and let him block, but I don't know if the healing is enough. no muere, ¿no? No muere. La curación lo salva, ¿no? Curación. La curación lo salva. Aquí es el So that's rally. 28 total. Tus bichos bloquean, mitigan un poquito de daño, te curas. O sea, aquí no pasa nada. 38, yes, 38. I don't think Roji lives through 30. Ah, man, it depends on where the lifesteal comes through. Claro, lo que pasa es que se van a bufar los. Claro, se van a bufar, se nos olvida eso. Maybe I can't. Pero igual no es letal. It's too hard. A ver, serían 1, 2, I think 3, he's alive. 13 y 13. Alive. If he's alive, he wins. Ataca, Jota, pasa ese. Pasa ese ganado, ¿no? Okay, so he's blocking. No, no es letal, aunque ataque bien, que así es, que ataque bien, que ataque primero el Train y después los Trundle. GTA, don't make us do the math, don't make us flounder, just hit the attack. Sí, es Cura verdad. demasiado. Se cura demasiado, es verdad. Son 11. Sí, sí. Jota la podía ganar si no gastaba la atrocidad. Sí, un poco exagerado ahí la atrocidad. Math is so hard. I'm so grateful for to the devs for giving us this little number in the top left above the Nexus. Minus 38, the attack is locked in. Roji probably 14, 1, 2, 3, 16. No, he pulls it back, he lines it back up. Listo. Hits commit. Once we get the attack, Grandpa Listo. Roji will secure his spot in the top 16 at Worlds. Coñuela madre, pana. Happy to see the No joda. Grandpa Roji. Le salió lo único que tenía que salir, que era la evasión. Y se pone el cuento y hechizo para rematarla. Qué falta de respeto. I had the answer. You got nothing. 2-0 victory. Nada, huevón, nada, por 2, huevón. Takes it down, makes his way to the World Finals. You know he's going to be celebrating tonight. Grandpa Roji has Ah. had such a rough year when it comes to the Lo único que necesitaba el Pantheon era. a lot of 6 and 3s. Bueno, sí, realmente lo tuvo todo, porque hasta el robo de vida lo salvó. El robo de vida y evasión. Para pasar años, porque eventualmente Pantheon no iba a Si poder no- contra el Tryndamere. Y a robo de vida ganaba Jota. Exacto. Verga, le salió todo, pana, es increíble. Wow. Wow. Porque sin la evasión no podía del todo. Y sin el robo de vida, pero con evasión tampoco podía del todo. Le salieron las dos. Increíble, panita. Increíble. Bueno, gente. Make my way to the finals. Lástima. I'd be thrilled. Se acabó esto. Esta en teoría son las últimas partidas de hoy. Vamos a ver aquí el bracket. El coño de la madre, bueno, este jueguito es así. Literal, Majin Bay le costó le costó la partida contra Jotica, no le robó nada y ahora, bueno, la vida se lo devuelve. Verga, qué mala suerte hay que tener, pana. Una rondita y ya estaba. Una rondita le. Voy a entrar en este juego. Panteón claves locas, total. Pero no Total. era letal. Po. Viendo de nuevo toda la atrocidad, no era letal. No, es que no era letal. Yo me imagino que Jota lo que quería era quitarle el hechizo, eso era todo. Pero no sé. Tu Letal. win con la atrocity. Momento. Atrocidad de Tryndamere. A duelo no lo puede matar, o sea. Ese, conociendo a Jotica, en un ratico lo voy a poner en Twitter. Voy a explicar por qué hizo eso. Porque si tuvo rara esa atrocidad allí. No la capto. No la capto. Que capaz miré mal y era letal, pero no. O el Jota lo hubiera podido ganar. Sí, sí. O sea, había un camino que sí, estaba claro allí. Donde sí podía. Pero, bueno, recuerden que está ahí. Saca a jugar, está jugando alrededor de 1000 cosas, pues. ¿Me entiendes? No es como. Hay alguna razón. Sí, seguramente ahorita la pone en Twitter y entenderemos un poquito por qué que estaba pensando él, está jugando alrededor de cierta carta. Eso pasa a veces y bueno. Dicho eso, solo tenemos entonces al que estás escuchando, a Papito Mati, por parte de Latinoamérica, clasificado al Mundial. El Mundial se juega creo que del 8 al 10, ¿no? 8 al 9. 8-9 fase grupo. Ok, entonces el 8 de diciembre. 10.
¿10 qué es? ¿La final? Día el top 8. Top 8. Grupo pasan 2, se forma el... Se te cortaba esa por allí, Mati, pero... No, bueno, eso, gente, para que sepan. Por allí, dentro de una semana, 2 semanas, seguramente me están dando noticias sobre si hay casteo para Latinoamérica. Todavía no sé nada, sinceramente. Espero que haya casteo para estar todo de manera pro, como quien dice. Viendo a Mati hacerse con $50,000 y no decirle a la mamá. y eso, básicamente. ¿Ok? La retransmisión del día de ayer, para los que quieran ver las partidas de Mati, las de Rogio, las de Jota, las tienen en el canal. Van a la sección de directos y ahí están públicas, tanto la europea como la americana. Y esto también va a quedar público para que lo chequen allí, ¿ok? ¿Qué más así? Si no llega a haber casteo latinoamericano, ojalá haya. Yo igual voy a transmitir este grupo. Si te dejarán, ¿no? No creo que haya problema, ¿no? Si transmitió... Y con el delay, sí. No. Sí. ZQ transmitió todo su torneo hasta el top 8. Ah, no, entonces excelente. Tenemos un deber. Así sea Mati, pero tenemos un deber. Déjame checar a ver si tengo espacio para hacer un sorteo antes de irnos, gente. A la gente que quiera ir un sorteito. Por habernos acompañado por acá. ¿Me alcanza para un sorteo? Pues creo que ya tengo todos los cupos de las skins listas. Le diría a Mati que participe, pero un tipo con tanta plata como él, no hace falta. Mati se compra una skin. Mati se compra los paquetes completos. Yo invierto el juego. Yo quiero monedas. ¿Tú compras monedas? Yo no le invierto nada. Me alcanza por una skin, gente. Ya saben, comenten. Tienen un minuto. Comenten. El bot ya lo tengo puesto. Listo. Tienen un minuto para comentar. Y nada. Mira, acaban de compartir la lista, Mati, de los clasificados por cada región. Uy, qué bello. Sí, acá está. Ya se lo pongo en pantalla. Ya se lo pongo en pantalla, gente. X y attack repiten. Quiero clasificar los dos. Aquí está, Lindo. chiquitos. Por parte de APAC, ABG Aurora, Reroll, Kaiser, Kikera y Chenia. Por parte de América, Data Buster, Watamix, Maikas, Gran Parrogi, el poderoso Mati24mayo, Donut. Y por último, por parte de Europa, Bowies, Smooth, Bajak, Teddy y Aragón. Hola, virga. Top 16 se juega el 8 de diciembre. Ya tienen acá los enlaces de la transmisión oficial. Va a ser obviamente por los canales oficiales de Sley Frontera, tanto en Twitch como en YouTube. Y eso. Y eso. La gente comentando acá en Twitter, coño, me acaban de spoilear la transmisión. Porque lo publicaron antes de que ganara Gran Parrogi. Yo lo había visto y fue como... ¿De verdad? Me gustó. Pero no dije nada porque iba a matar la magia. ¡Lol! Bueno, pero, a ver, lo publicaron que sí, me imagino yo que sí, 5 minutos antes que ganara. Pero bueno, sí. Momento lore, como siempre. Yo vi que lo publicaron y que como... días por qué J podía ganar. Raro. Sí, sí te entiendo. ¿A quién le podemos pedir casteo en español? ¿A qué roster? Eso no depende de ustedes, chiquillos. O sea, no depende de mí, de nadie, pues. Si hay presupuesto para pagar la caster, pues habrá. Si no, pues... O sea, si no, y si me permiten, que seguramente si me dan permiso, haré co-stream de la transmisión en inglés. Pero lo ideal sería que haya casteo en español, ¿sabes? Con un roster de caster y toda la paja, para que sea una buena transmisión.
Y porque trabaja gratis, pues tampoco gusta, ¿no? Pero eso. Nada, Mati, nos vamos ya. Bueno, disculpa, el ganador, chicos. Ya mismo al Discord, tu río ID. Tan simple como eso. Y una captura para saber quién eres tú. Ya mismo. No esperamos más tarde. Papito Nahuel o Campos. Ahí te llevas tu skin de Serafín de Arco de Luz. Al Discord. Mueve ese culito. Y nada, Papito Mati, gracias por acompañarme casi 2 horitas. 1 hora y 40 minutos acá en directo. Coño, más. Si vemos salir campeón a J. ¿Cómo? Si vemos a J clasificar. Bueno. Ya, pero es que se cortó, repite. Si vemos a J clasificar. Ah, que casi lo vemos, sí. Bueno. Momento Argentina. Esto pasa. No pasa nada, chicos. Gracias a ti, Mati, por acompañarme. Y ya saben, chicos. 2 semanitas. Estamos otra vez por acá, seguramente. Viéndolo participar. Los quiero un fucking mundo. Ustedes saben eso. Y la mitad a otro. ¿Me suena, gente, allá?